Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Nínive González y soy la capitana del escuadrón El Elión, el Dios Altísimo. Eh, ya estamos llegando a los días finales de nuestra maravillosa cuenta del Omer. Ha sido un tiempo de bendición, un tiempo de poder ser ministrados en nuestro corazón. Hemos estudiado todo el peregrinaje o parte del peregrinaje del pueblo de Israel sobre el desierto. Y al final de esta parte, de este proceso, se da inicio, ¿cierto?, a la revelación de la presencia de Dios, a la revelación del pacto de Dios con su pueblo, un pacto eterno entre Dios y su pueblo, que después se completaría en la persona y en la obra de nuestro Yeshua. Durante 50 días Dios ha ido preparando nuestros corazones y se ha dado a conocer a nosotros de distintas maneras. Primero lo conocimos como el gran yo soy cuando cruzábamos el Mar Rojo. Después lo conocimos como nuestro Yahweh Rafa, nuestro sanador, cuando transformaba las aguas amargas. Después le conocimos como Yahweh Jireh, cuando alimentaba y proveía para su pueblo maná y codornices. Y también le conocimos como Yahweh Nisi, nuestro estandarte, cuando veíamos la victoria sobre nuestros enemigos, los amalecitas. Seguimos avanzando en este tiempo en la parada del desierto de Sinaí. El libro de Éxodo 19 nos dice que al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo mes llegaron al desierto de Sinaí y partieron de Refidim y entraron en el desierto de Sinaí. Y allí acampó Israel frente a la montaña, pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Yahweh lo había llamado desde el monte. Vemos que el pueblo está acampando, ¿cierto?, frente a la montaña, el lugar donde la gloria de Dios se iba a manifestar. Pero antes de comenzar a experimentar la gloria de Dios, el Señor todavía tenía algo que trabajar en el corazón de los israelitas. Mire, vamos a leer el libro de Éxodo 32. Versículo 1 dice: Pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha ocurrido. Él tomó, no sabemos lo que ha ocurrido. Verso 2 dice: Entonces Aarón les dijo: Arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestras hijas y traédlos. Y todo el pueblo se los quitó. Y dice que los tomó en sus manos e hizo un becerro de fundición y acabó de modelarlos con un buril. Y dice que cuando vio a Aarón, construyó un altar ante él. Y Aarón hizo pregonar diciendo: Mañana fiesta Yahweh. Por lo cual al día siguiente madrugó y ofreció holocaustos y presentó una ofrenda de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber. Mire, podemos entender en esta palabra y quizás hacernos la pregunta, ¿cierto?, de cómo un pueblo que había visto la manifestación de Dios en el desierto, que había sentido y había visto una nube de fuego caminar con ellos en el desierto, guiarles, que había visto la mano de Dios en sanidades, que había visto la mano de Dios proveyéndoles, y había experimentado, ¿cierto?, una nueva relación con Dios, podían haber caído en una cosa como el pecado de la idolatría, porque después de ver la mano poderosa y fuerte de nuestro Dios, cómo Él los había sacado de Egipto, y ven, ¿cierto?, y caen en este pecado de idolatría. El pueblo que era hijo, o el pueblo que era el pueblo de un Dios único, verdadero, cae en idolatría. La palabra del Señor dice que en el libro de Hechos 7:40 nos enseña cuál es la verdadera razón por la cual el pueblo había caído en este pecado. Mire, en el discurso de Esteban,
La palabra del Señor en el capítulo 7 del libro de Hechos dice, al cual nuestros padres no quisieron ser obedientes, sino que lo rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto, al decirle a Aarón, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra, no sabemos qué le ocurrió. Esa era la verdadera razón por la que el pueblo de Israel había caído en idolatría, y era porque en sus corazones aún estaba Egipto. Quizás hoy en día no utilicemos estatuillas, no adoremos a ídolos de tipo de imagen, tampoco practicamos la idolatría como en aquellos tiempos, pero hay algo que debemos cuidar, y es nuestro corazón. Y aún más apartarnos de tener cuidado de no caer en idolatría. Un corazón idólatra, saben que nace de un corazón que no está rendido y humillado a nuestro Dios. Mire, cada vez que en mi corazón, en su corazón, ese corazón se convence de que algo o alguien aparte de Dios puede satisfacer alguna necesidad, eso es levantar un ídolo, es rendir la adoración a algo o a alguien a quien yo he puesto delante o antes que a Dios en mi vida. Dios dice en su palabra, yo soy tu Dios fuerte y celoso. Entonces, rendir la adoración a algo, a alguien, antes que rendir la adoración a nuestro Dios, eso es levantar un ídolo. Mire, quiero que leamos el capítulo de Éxodo 32, versículo 7. La palabra del Señor dice, entonces Yahweh, hijo de Moisés, dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido y pronto se han apartado del camino que yo les enseñé. Mire, la idolatría trae como resultado dos cosas. Primero, como lo dice su palabra, se han corrompido. Corromperse significa echarse a perder, pervertirse. Y lo otro que dice la palabra, que se apartaron del camino que yo les tracé. Este era un camino, una dirección, un destino para el cual el pueblo había sido creado. Esas dos cosas son el resultado de un corazón idólatra. Corromperse, pervertirse y apartarse del camino que el Señor nos ha cruzado, ese camino que tiene un propósito, una dirección y un destino. Mire, la palabra continúa ahí en verso siguiente, dice que ellos crearon los ídolos, postraron ante ellos, hicieron sacrificio, y aparte de todo eso dice que proclamaron que ese ídolo era el Dios que los había sacado de Egipto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dado la gloria que le pertenece a Dios en la victoria obtenida? Quizás a algunas personas, a las circunstancias, a veces a la suerte, otras veces a nuestra profesión. Hemos dado esa victoria obtenida, incluso pensando a veces que fuimos nosotros, que fueron nuestras propias formas, nuestros propios métodos, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, como si la obra hubiese sido a causa de lo bien que yo como persona soy o lo bien que yo puedo hacer las cosas. Es allí donde nuestro corazón se levanta y coloca cualquier cosa antes que a Dios. Mire, la palabra nos enseña que el corazón idólatra tiene un resultado. En el mismo capítulo 32, versículo 25 dice, y vio Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón les había dado rienda suelta para que llegaran a ser vergüenza en medio de sus enemigos. El resultado de un corazón idólatra es que llegas a ser vergüenza de tus enemigos. Debemos cuidar nuestro corazón del pecado de la idolatría, porque cuando reconocemos quién es Dios, qué hizo por nosotros, quién es el que creó todas las cosas, quién fue el que nos sacó y nos libertó de la esclavitud, quién fue el que nos sacó del pecado de la esclavitud, entonces nos damos cuenta que tenemos un Dios fuerte y todopoderoso, que no necesitamos anteponer nada antes que Dios en nuestras vidas, porque nosotros a Él le pertenecemos. Cuando sacamos nuestra mirada de nuestro buen Dios y comenzamos a satisfacer nuestras necesidades,
Creemos poco a poco que eso es lo bueno, que eso es lo correcto, y nos vamos alejando de nuestro Dios. Empezamos a hacer aquellas cosas que nos gustan y aquello que nada aprovecha y nos edifica. Una y otra vez dice la palabra del Señor, nos enseña en varios otros capítulos y libros de la palabra que el pueblo de Israel cae en idolatría. Producto de ello mueren reyes, producto de ello son deportados, hay exilios, pierden batallas, pierde una generación, se pierden generaciones completas. Mire, la palabra nos enseña que toda una generación estuvo peregrinando en el desierto y no vio la tierra prometida, porque esa generación tuvo que morir y perderse porque no tenía un corazón circuncidado para entrar a la tierra prometida. Mire, la palabra del Señor dice, pero el Padre en este día nos llama a cortar con ese pecado de la idolatría. Nos preguntaremos entonces cuáles son los pasos para morir a esos ídolos, a esos dioses que hemos levantado. En el mismo capítulo 32, en el verso 19, dice, y aconteció que cuando se acercó al campamento observó el becerro, Moisés observó el becerro y las danzas, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo hizo polvo, y lo esparció sobre las aguas, y los hizo a beber de esa agua a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer con esos dioses? Debemos quemarlos. Cuando tú permites que el Espíritu Santo, que el fuego consumidor del Espíritu Santo queme todo pecado en tu vida, queme toda raíz de idolatría en tu vida, esos ídolos, dice la palabra del Señor, que se vuelven polvo. Esos ídolos se vuelven inservibles e inútiles, dice la palabra en el libro de Jeremías. Hoy en día tenemos que tomar algo que hizo Moisés y que nos enseñó. Mira el verso 26. Dice, y puesto de pies Moisés a las puertas del campamento, dijo, el que esté por Yahweh conmigo. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Mire, ¿sabe lo que hizo Moisés? Luego que quemó los ídolos, los transformó y los hizo polvo, inservibles, inútiles. Dice que él le pregunta al pueblo, ¿quién está por Jehová? Y dice que a ese llamado, a esa pregunta se le unieron todos los de la tribu de Leví. Y posteriormente, si seguimos leyendo, dice que aquellos que no se unieron cayeron en muerte. Entonces el pecado de la idolatría, si tú persistes, si tú sigues, si tú no sigues por Jehová, dice que hay una muerte. Entonces en esta noche, así como Moisés que se para frente a la congregación, nosotros nos levantamos en autoridad para cortar con toda raíz de idolatría, con toda raíz del pecado de la idolatría que puede estar en nuestros corazones. Mira, hay hoy día un llamado a elegir, que elijamos en este día si estamos por Jehová o estamos por la idolatría. En el libro de Jeremías, que es un libro que habla mucho acerca de la idolatría del pueblo de Israel, dice que el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente, el Rey verdadero. Y dice también que los ídolos en nada aprovechan, que son inútiles e inservibles, porque ninguno tiene el poder de nuestro eterno Padre. Esta noche quiero que oremos y le pidamos al Señor que seamos libres, libertados de todo espíritu de idolatría que haya en nuestra vida, producto de un corazón que no se ha humillado, que no se ha rendido completamente al Padre. Debemos sacar de nuestra vida la idolatría. Ningún vestigio de ella debe haber en nuestro corazón para recibir a nuestro Padre Celestial y vivir una vida completamente, ¿cierto?, en plenitud con Él. Quiero orar por ti en esta noche y pidamos al Espíritu Santo que Él nos transforme y que queme, como les digo, con fuego consumidor todo vestigio de idolatría, cualquier cosa, actitud, persona, situaciones que hayamos puesto antes que a Dios.
personas, situaciones o circunstancias en las que le hayamos dado el lugar de la victoria a esas cosas y no a Dios. Amén. Oremos. Padre Santo, en esta hora, Señor, damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo, Padre, empieces a trabajar en nuestros corazones. Líbranos, Señor, de caer en la idolatría. Perdónanos, Señor, si ya lo hemos hecho. Limpia nuestro corazón, Padre. Señor, desaigarra toda raíz que haya en nuestras vidas de idolatría, Padre. Rompemos con ese pecado, Señor, y quedamos libres para tu honra y tu gloria. Reconocemos, Señor, que tú eres el único Dios eterno y soberano sobre nuestras vidas. Eres nuestro Dios único, fuerte y celoso, a quien el único le rendimos honra, loor y gloria. Gracias, Señor. Bendigo tu vida y espero que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón y te prepares para esta maravillosa temporada de poder y de unción del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.